En lo profundo de Sinaloa, entre montañas cubiertas de maleza y caminos de terracería que parecen no llevar a ningún lado, se escondía un rancho que a simple vista no llamaba la atención. Para los pobladores cercanos era solo otra propiedad más, con caballos, ganado y corrales. Sin embargo, detrás de sus muros se ocultaba uno de los centros de operaciones más ambiciosos de la Chapiza, la facción criminal que se ha disputado el control de rutas estratégicas con violencia y sangre. Lo que parecía un simple rancho terminó siendo escenario de un cateo sin precedentes. 150 millones de pesos en efectivo y más de 2 toneladas de cocaína fueron hallados en bodegas camufladas como establos. Pero lo más impactante no fue la droga ni el dinero, sino la precisión quirúrgica con la que se desarrolló la operación conjunta entre la DEA y las fuerzas mexicanas, encabezadas en tierra por Omar García Harfuch. La historia de este cateo revela mucho más que un decomiso. Habla de la expansión silenciosa de un grupo que creció a la sombra de antiguos capós, del poder económico que sostienen y de las complicidades que les permitieron instalar una fortaleza en medio del campo sin que nadie los molestara. Quédate hasta el final para conocer cómo se descubrió este rancho, qué encontraron dentro y por qué este operativo podría convertirse en un golpe decisivo contra la Chapiza. Antes de comenzar, suscríbete y dale like a este video para no perderte ninguno de nuestros reportajes. El operativo no surgió de la nada. Durante meses, agencias mexicanas y estadounidenses habían seguido pistas que parecían inconexas, compras de terrenos en efectivo, movimientos extraños de vehículos pesados por caminos rurales y el crecimiento súbito de la actividad comercial en comunidades pequeñas de Sinaloa. Todo apuntaba a un mismo punto, un rancho aislado que la gente del lugar conocía como el Escondite. La DEA, en coordinación con unidades de inteligencia de la Secretaría de Seguridad, había detectado transacciones financieras sospechosas. Empresas de transporte agrícola que nunca habían declarado cosechas aparecían con facturas millonarias y vínculos directos con prestanombres ligados a la Chapiza. Ese fue el primer hilo que permitió jalar de la madeja. El rancho parecía modesto a simple vista, cercas de madera, establos, corrales y maquinaria agrícola oxidada. Pero las imágenes satelitales revelaban algo diferente. Varias construcciones subterráneas, túneles y bodegas reforzadas estaban escondidas bajo el terreno. Para los analistas, aquello era un indicio claro de que no se trataba de una propiedad rural cualquiera, sino de una base logística diseñada para almacenar droga y dinero a gran escala. La decisión de catear el lugar se tomó en una reunión binacional celebrada en Los Mochis. Allí, representantes de la DEA y mandos de seguridad mexicanos trazaron el plan, un cerco total para evitar fugas y la participación directa de Omar García Harfuch como mando operativo. Su experiencia en cateos anteriores y su capacidad de coordinación internacional lo convertían en la pieza clave para garantizar el éxito. Los primeros en llegar fueron equipos de reconocimiento. Con drones de visión térmica confirmaron la presencia de personas armadas en la periferia del rancho. No eran campesinos ni trabajadores comunes, se trataba de vigías armados, distribuidos estratégicamente para alertar de cualquier incursión. La estructura de seguridad era digna de una fortaleza criminal. El ambiente en el centro de mando era de máxima tensión. Harfuch sabía que un error podía convertir la operación en una masacre o en un fracaso político. Cada detalle contaba, la hora de entrada, la dirección del viento para evitar la dispersión del gas lacrimógeno, la coordinación de los convoys y hasta la preparación de ambulancias en caso de heridos. Cuando todo estuvo listo, la señal llegó desde Ciudad de México y Washington: adelante, inicien el operativo. El rancho de la Chapiza estaba a punto de ser el escenario de uno de los golpes más espectaculares contra el crimen organizado en los últimos años. El convoy comenzó a avanzar lentamente por los caminos de terracería que conducían al rancho. Eran más de 20 vehículos blindados, acompañados por unidades tácticas y drones que sobrevolaban en formación. Desde el aire, el despliegue parecía un ejército en miniatura que avanzaba hacia una zona enemiga. La orden era clara: entrar con precisión, sin dar margen a que los ocupantes escaparan o destruyeran evidencia. Los primeros minutos fueron críticos. A lo lejos, uno de los vigías de la Chapiza detectó el movimiento de los convoys y disparó al aire como señal de alarma.
En cuestión de segundos, otros hombres armados comenzaron a salir de improvisadas garitas y torres de vigilancia construidas con madera y láminas. El rancho se transformó en un punto de resistencia. El enfrentamiento fue inmediato. Los vigías abrieron fuego contra las unidades de avanzada, pero los agentes respondieron con armas de precisión, neutralizando a los agresores antes de que pudieran escapar hacia las zonas boscosas. La estrategia buscaba evitar un combate prolongado, había que romper el cerco de seguridad en minutos para asegurar el rancho y avanzar hacia el corazón de la propiedad. Los drones captaron imágenes en tiempo real de hombres corriendo hacia bodegas y establos. Algunos intentaban huir por caminos secundarios en camionetas todoterreno, mientras otros buscaban esconder armas largas en túneles improvisados. La coordinación entre la DEA y las fuerzas mexicanas fue clave, mientras los helicópteros bloqueaban las rutas de escape, los equipos de tierra cerraban el paso en todas direcciones. La tensión se elevó cuando un vehículo blindado improvisado, conocido como Monstruo, salió de una bodega del rancho. Sus planchas de acero y torretas artesanales lo convertían en una amenaza para las unidades de seguridad. Sin embargo, los agentes ya estaban preparados. Con proyectiles perforantes, lograron inutilizarlo en cuestión de segundos, obligando a los ocupantes a rendirse. En medio del operativo, Harfuch se mantuvo en contacto constante con los mandos en tierra. Desde el centro de mando móvil, supervisaba la operación en pantallas donde se proyectaban las imágenes captadas por drones y cámaras corporales. Cada orden era breve, seca y precisa: avanzar por el flanco norte, asegurar la entrada principal, priorizar capturas, no bajas. Tras más de 20 minutos de intercambio, el perímetro quedó bajo control. Una vez neutralizados los puntos de resistencia, los agentes avanzaron hacia el interior del rancho. Lo que descubrirían dentro superaría todas las expectativas: bodegas que no albergaban ni maíz ni maquinaria, sino la riqueza ilícita y el verdadero motor de la chapiza. Con el perímetro asegurado, los equipos tácticos comenzaron a avanzar hacia el corazón del rancho. El aire olía a pólvora y tierra húmeda, mientras las botas de los agentes retumbaban sobre el suelo de grava. El silencio tras el enfrentamiento era engañoso, todos sabían que lo más importante estaba por descubrirse. La primera bodega inspeccionada aparentaba ser un granero. Desde afuera, se veía como un almacén común, con puertas de madera y maquinaria agrícola estacionada en la entrada. Pero al forzar la cerradura y entrar, los agentes quedaron impactados: dentro había decenas de maletas apiladas, todas llenas de fajos de billetes. El conteo preliminar reveló una cifra que parecía irreal: más de 150 millones de pesos en efectivo, acomodados en torres que alcanzaban casi 2 metros de altura. El dinero estaba envuelto en plásticos y marcado con etiquetas que indicaban fechas y destinos. Era, en términos simples, la nómina de una organización que pagaba sicarios, compraba voluntades y mantenía aceitado un imperio criminal. Mientras aseguraban el dinero, otro grupo de agentes revisaba una segunda bodega, aparentemente destinada a guardar alimento para ganado. Lo que encontraron allí fue aún más grave: bloques rectangulares envueltos en cinta industrial, colocados en filas interminables. Las pruebas rápidas confirmaron lo sospechado: se trataba de cocaína de alta pureza. El hallazgo fue monumental: 2 toneladas completas, listas para su distribución en rutas internacionales. La droga estaba tan cuidadosamente organizada que resultaba evidente la magnitud logística de la chapiza. No era un cargamento improvisado, era parte de un sistema constante de producción, almacenamiento y transporte. Los agentes grabaron cada rincón para documentar el hallazgo. Cámaras de la DEA y de la Secretaría de Seguridad registraban los paquetes, los sellos y hasta las marcas que identificaban las rutas de envío. Aquellas imágenes serían prueba irrefutable en tribunales y, al mismo tiempo, material explosivo para la opinión pública. Harfuch, informado de los resultados, pidió redoblar la seguridad alrededor del rancho. Si el dinero y la cocaína eran apenas lo visible, era probable que también hubiera documentos, armas o túneles de escape. La instrucción fue clara: ningún rincón debía quedar sin revisar. Los pobladores cercanos, que observaban desde la distancia, comenzaron a entender la magnitud del operativo.
Lo que hasta ese día parecía un simple rancho ganadero resultó ser un almacén multimillonario que financiaba la violencia en la región y abastecía a redes criminales internacionales. Pero lo más sorprendente aún estaba por llegar. En una tercera bodega, más oculta y reforzada con acero, los agentes hallaron rastros de algo que podía ser aún más peligroso: documentos y dispositivos electrónicos que conectaban al rancho con una red mucho más amplia de complicidades. La tercera bodega del rancho estaba ubicada en un extremo apartado, rodeada de cercas electrificadas y con acceso restringido por puertas metálicas reforzadas. A diferencia de las otras, no intentaba aparentar ser un granero o almacén agrícola, su diseño revelaba que ahí se guardaba algo de suma importancia. Al ingresar, los agentes se encontraron con un espacio distinto. No había billetes apilados ni paquetes de droga. Lo que había eran archivadores metálicos, cajas fuertes y estantes llenos de documentos cuidadosamente organizados. El ambiente recordaba más a una oficina clandestina que a una bodega rural. Los primeros expedientes revisados mostraban contratos de compra-venta con empresas fantasma, facturas infladas y registros de transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales. Las sumas eran astronómicas, millones de dólares que habían sido lavados a través de negocios turísticos, constructoras y hasta cadenas de restaurantes. Lo más preocupante fue una carpeta marcada como proyectos especiales. En ella aparecían listas con nombres codificados, números de teléfono y hasta fotografías. Analistas de la DEA confirmaron que varios de esos nombres correspondían a funcionarios municipales, estatales y federales. No se trataba solo de narcos escondidos en la sierra, sino de una red de complicidades institucionales que protegía a la chapiza desde distintos niveles de poder. En un rincón de la bodega, los equipos localizaron un arsenal cuidadosamente guardado, rifles de asalto de uso exclusivo, ametralladoras, lanzagranadas y más de 50.000 cartuchos. Junto a las armas, había uniformes tácticos con insignias falsificadas de corporaciones oficiales. La estrategia era clara: hacerse pasar por fuerzas del orden en operativos simulados, sembrando miedo y desconfianza entre la población. Pero el hallazgo más inquietante fue tecnológico. En una mesa de control encontraron servidores y equipos de comunicación encriptada. Los aparatos estaban conectados a antenas ocultas en los alrededores del rancho. Los especialistas descubrieron que el sistema servía para interceptar llamadas, vigilar movimientos de autoridades locales y coordinar envíos internacionales sin ser detectados. Harfuch, informado al instante, ordenó que la evidencia fuera asegurada bajo un protocolo estricto. Aquellos archivos y dispositivos eran más valiosos que los millones en efectivo, representaban las pruebas para desmantelar la red completa que sostenía al rancho. En ese momento, los agentes comprendieron que no estaban frente a una simple bodega, sino ante la sala de mando de la chapiza. Desde ahí se coordinaban negocios, pagos, rutas y contactos. El rancho, lejos de ser una propiedad rural cualquiera, funcionaba como un centro neurálgico de operaciones. El hallazgo no solo fortalecía el operativo, lo convertía en un punto de inflexión. Lo que se aseguraba allí podía detonar investigaciones contra funcionarios, empresarios y hasta policías que habían cerrado los ojos durante demasiado tiempo. La magnitud del cateo no tardó en filtrarse a la opinión pública. Aunque el operativo seguía en curso, periodistas locales ya transmitían en vivo desde las brechas y carreteras cercanas al rancho. Imágenes de helicópteros, convoys blindados y drones sobrevolando circularon en redes sociales bajo la etiqueta almohadilla Rancho de la Chapiza. En cuestión de horas, la noticia se expandió por todo México. Los titulares de televisión resaltaban dos cifras que impactaban por sí solas: 150 millones de pesos en efectivo y 2 toneladas de cocaína. Pero lo que más generaba rumores eran las versiones sobre documentos con nombres de funcionarios y empresarios que, según fuentes extraoficiales, habían sido hallados en el rancho. La reacción social fue inmediata. En redes, ciudadanos expresaban una mezcla de indignación y esperanza. Indignación porque la magnitud del hallazgo confirmaba lo que muchos sospechaban, que las organizaciones criminales podían operar a gran escala con la complicidad de autoridades. Y esperanza porque, por primera vez en mucho tiempo, un operativo parecía estar tocando las fibras del poder detrás de los cárteles.
Las imágenes de las bodegas repletas de billetes causaron un shock colectivo. Para la mayoría de la población, que vive con salarios precarios, ver torres de efectivo envuelto en plástico fue un recordatorio brutal de la desigualdad. Comentarios como con ese dinero podrían haberse construido hospitales o esa es la riqueza que nos han robado con sangre se multiplicaban en redes. Al mismo tiempo, la figura de Omar García Harfuch empezó a ocupar el centro de la narrativa mediática. Los noticieros lo mostraban supervisando la operación, recibiendo reportes y dando órdenes. Analistas resaltaban su capacidad para coordinar con la DEA y manejar un cateo de tal magnitud sin bajas civiles ni fugas de alto nivel. En los círculos políticos, la tensión creció. Diputados de oposición exigieron que el gobierno publicara los nombres encontrados en los documentos. Señalaban que ocultarlo sería una traición a la ciudadanía. En contraste, voces oficialistas pedían cautela para no enturbiar el debido proceso. El debate dejó ver que el caso ya no era solo criminal, sino profundamente político. Harfuch, consciente del poder simbólico de sus palabras, dio una breve declaración a la prensa reunida en Culiacán. Este rancho no era una simple propiedad rural, era un centro de operaciones que financiaba violencia en todo el país. Lo que encontramos aquí demuestra que la corrupción y el crimen son dos caras de la misma moneda. Y vamos a ir contra ambas. La frase se replicó en noticieros y portales digitales de todo el país. Para muchos, el cateo ya no representaba únicamente la caída de un punto estratégico de la chapiza, sino la posibilidad de un cambio en la manera de enfrentar al crimen organizado, atacando también a quienes lo sostienen desde las sombras. El eco del cateo no se quedó en México. En menos de 24 horas, la noticia ya ocupaba titulares en Washington, Madrid y hasta en medios de Sudamérica. El hallazgo de 150 millones de pesos en efectivo y 2 toneladas de cocaína no era un hecho aislado, representaba la confirmación de que la chapiza había logrado construir una red logística de alcance internacional. En Estados Unidos, la DEA ofreció una conferencia de prensa en la que destacó la cooperación con México. Los voceros señalaron que el operativo en Sinaloa era un modelo de coordinación binacional y resaltaron el papel de Omar García Harfuch como enlace clave en tierra. Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos. Algunos congresistas norteamericanos aprovecharon la ocasión para insistir en que México debía hacer más y que se necesitaba reforzar la seguridad en la frontera sur. El hallazgo de documentos que mencionaban contactos en puertos, aeropuertos y empresas de transporte internacional encendió alarmas en otros países. En Colombia y Perú, autoridades de narcóticos anunciaron que revisarían posibles vínculos de cargamentos recientes con la red de la chapiza. Europa tampoco quedó al margen, medios como El País y The Guardian publicaron reportajes señalando que el rancho descubierto en Sinaloa era solo una pieza dentro de un sistema global de lavado y tráfico. En México, la presión diplomática aumentó. Los nombres de empresarios ligados al sector agrícola y turístico que aparecían en los documentos levantaron sospechas de que parte de la economía formal había servido de fachada para operaciones ilícitas. El impacto se sintió incluso en los mercados, acciones de compañías de logística y transporte sufrieron caídas tras los rumores. La figura de Harfuch alcanzó un nuevo nivel de proyección. No solo aparecía en noticieros nacionales, sino en cadenas internacionales que lo describían como un funcionario joven y enérgico que había logrado articular un golpe quirúrgico junto con la DEA. Analistas extranjeros lo calificaban como un rostro emergente en la lucha contra el crimen en América Latina. Pero junto con el reconocimiento, llegó la presión. Cada decisión sobre el manejo de la evidencia y la difusión de los nombres encontrados era observada de cerca por gobiernos extranjeros. Había quienes temían que, si México no actuaba con transparencia, el caso terminara en otro ejemplo de impunidad. Lo que había comenzado como un cateo en un rancho de Sinaloa ya se había convertido en un tema binacional y global. El mensaje era claro, la batalla contra el crimen organizado no podía librarse en un solo país, porque los tentáculos de estas organizaciones cruzaban mares, fronteras y corporaciones. El cateo al rancho de la chapiza pasará a la historia como uno de los golpes más contundentes contra el crimen organizado en los últimos años. No solo por la magnitud del decomiso, 150 millones de pesos y 2 toneladas de cocaína, sino por lo que simbolizó.
La caída de un centro logístico que operaba a plena vista, protegido por complicidades que hasta ahora parecían intocables. Las imágenes de las bodegas repletas de billetes y droga recorrieron el mundo. Para los ciudadanos de a pie, aquellas escenas fueron la confirmación de una verdad dolorosa, mientras millones de familias luchan día a día por sobrevivir con salarios mínimos. Organizaciones criminales acumulan fortunas inimaginables gracias a redes de corrupción que las blindan. La narrativa que emergió del cateo dejó en claro que el verdadero enemigo no son solo los sicarios armados, sino las estructuras institucionales y económicas que permiten que un rancho rural se convierta en una fortaleza criminal. Lo hallado en los documentos y servidores electrónicos mostró que detrás de cada tonelada de droga incautada hay funcionarios, empresarios y operadores que, desde la comodidad de oficinas y despachos, sostienen el negocio. En este escenario, la figura de Omar García Harfuch se consolidó como protagonista. Su papel en la coordinación binacional y su discurso frontal contra la corrupción lo posicionaron como un referente en la lucha contra el crimen organizado. Para algunos, es símbolo de que una nueva generación de mandos puede cambiar el rumbo de la seguridad en México. Para otros, su ascenso genera inquietud: ¿qué tan lejos llegará su influencia y quiénes se verán amenazados por su firmeza? El caso también dejó una advertencia internacional. La caída del rancho no significa el fin de la chapiza, sino un recordatorio de que estas organizaciones tienen la capacidad de reconfigurarse rápidamente. La verdadera prueba será si las instituciones logran sostener el golpe y desmantelar las complicidades reveladas en los documentos. Hoy, las imágenes del cateo siguen circulando como símbolo de victoria. Pero detrás de ellas, queda una pregunta que marcará el futuro inmediato. ¿Estamos frente al inicio de una ofensiva real contra la corrupción y el narcotráfico, o el rancho de la chapiza será recordado solo como otro espectáculo que no cambió nada? Tú decides. Suscríbete, dale like a este video y déjanos en los comentarios tu opinión sobre este operativo histórico y lo que significa para México.